Bueno, buenas noches. En esta cápsula vamos a hablar y terminar con todo el tránsito, la ruta que hicimos sobre la construcción del pensamiento económico hasta nuestros días. Y vamos a tocar el tema del neoliberalismo y vamos a hablar de dos personas, básicamente, de Friedrich von Hayek y de Milton Friedman. Comencemos. Hayek, Friedman y otros economistas al servicio del poder económico diseñan un entramado teórico que defiende la vuelta del liberalismo clásico y el abandono de las políticas sociales en el estado del bienestar que vivimos a partir de la Segunda Guerra Mundial con los aportes de Keynes. Pero en esta segunda ocasión, en la historia que se defienden, estas medidas las llamarán neoliberalismo y no liberalismo. El neoliberalismo se define o se diferencia del liberalismo del siglo anterior por una característica muy peculiar, que ellos defienden únicamente la libertad económica y les interesa muy poco la libertad política. Incluso estos liberales son compatibles con las dictaduras políticas. Asesoraron a Pinochet en el gobierno de Chile, etc. Básicamente lo que ellos proponen es el desmantelamiento del mercado de bienestar y la vuelta a una situación de ausencia de intervencionismo económico por parte del Estado existente antes de 1929. Hayek, en uno de sus libros más famosos, en el año 1944, titulado Camino a la servidumbre, pronostica el desastre de las políticas de tipo keynesiano. Él tenía un debate ideológico con Keynes, y precisamente es a partir de las políticas keynesianas donde Occidente tuvo el mayor desarrollo de las sociedades. O sea que su premonición no funcionó. La vuelta a la aplicación de estas políticas liberales clásicas y el progresivo deterioro de los derechos sociales durante la etapa de la socialdemocracia llevó a que estas ideas surgieran. El neoliberalismo busca la consecución del mayor y más rápido beneficio para la élite económica. Quienes más dinero tengan, más dinero consoliden. Obviamente los derechos sociales dejan de ser públicos y entran en el mercado, por medio de privatizaciones de distintos sectores que gestionan tanto la salud, como las jubilaciones, como la vivienda, como la educación. Se desregula el mercado laboral para hacerse de la libre explotación de los trabajadores, como había hecho a principios de la revolución industrial, pero esta vez con la aparición de maquinarias que reemplazan al hombre. El hombre tiene un rol prácticamente de servicios en todo eso. Y obviamente seducen al capital y lo ponen a disposición de sus objetivos. Pide la reducción de los impuestos directos y los transforman en indirectos. El resultado de todo esto es el éxito de las clases altas que detentan más poder económico. Aunque los teóricos neoliberales, tanto Hayek como Friedman, abogaron por no aumentar el endeudamiento, los políticos neoliberales no podrán respetar este punto y endeudan prácticamente a todas las naciones. El resultado general por parte de la población, obviamente podemos decirlo nefasto, lo podemos mirar, lo que pasó en el mundo, y además de eso podemos referir que si los estados no hubiesen participado en el control de la pandemia, esto sería peor. O sea que es una política que funciona cuando
el mundo funciona bien, no cuando funciona mal. Vamos a hablar de Hayek. Se ha impuesto como pensador ideológico del liberalismo. Constituye al mismo tiempo un producto de la historia particular a través de una red de relaciones que él desarrolla a lo largo de grandes fundaciones norteamericanas que en algún momento hemos visto en algún video. Hayek nació a principios del siglo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, específicamente en el año 1899. Su juventud la pasó en Austria y está marcada por un clima político difícil, regido por huelgas masivas que paralizaron el país. Asiste a la enorme desorganización del régimen doblemente amenazado, por un lado por el populismo, con frecuencia antisemita, y por el socialismo revolucionario radicalizado por la introducción de las tesis marxistas. En este contexto se apasiona por la tesis de la sociedad fabiana, una corriente reformista inglesa creada por Beatty y Sidney Webb, que preconizan una revolución espiritual. Paralelamente, se inició en la filosofía con Ludwig Wittgenstein, principal conductor de lo que se denomina el Círculo de Viena. Participa Hayek en algunos seminarios donde aparece Ludwig von Mises, otro pensador liberal, quien reúne alrededor de varios discípulos la introducción en los distintos ejes de gobierno de personajes que defiendan este tipo de ideas. Mises defiende las ideas contrarias a la dominación intelectual austríaca, y Hayek lo califica de liberal, intransigente y aislado. El iniciador de la crítica a la planificación, según él, no puede contribuir a la solución económica debido a la complejidad de cálculos económicos y a la falta de información. Su mayor obra, Socialismo, predice el fracaso de la experiencia socialista. La planificación solo puede conducir al caos y al estancamiento. Tratando de difundir sus teorías y apoyado por industriales y fundaciones, Mises construyó la organización oficiosa, un esbozo de la Sociedad del Monte Peregrino, representada por alumnos de varios países occidentales. Para que tengan una idea, es muy importante mencionar que en el Monte Peregrino, y por esas épocas, por el año 1940-50, se reúnen 33 personas en el Monte Peregrino. Y ahí deciden divulgar e introducir sus ideas en distintos países. Y acá están los personajes como Rev en Francia, Einaudi en Italia, Rob en Alemania y Erhard también en la otra Alemania, y en menor medida Rothbard y Murria en Estados Unidos. Hayek, dando continuidad a la idea iniciada por Smith, defiende la concepción mínima de Estado. Ya veníamos pensando que lo que mencionamos como aristócratas mencionaban el dejar hacer, dejar pasar, y fue la construcción de Adam Smith esa idea donde el Estado debería ser mínimo. Su especial aporte corresponde a la crítica radical sobre el concepto de justicia social. Su programa fue expuesto en la Constitución de la Libertad, en el año 1960, que decía: desreglamentar, privatizar, disminuir los programas contra el desempleo, eliminar las subvenciones a la vivienda y el control de alquileres, reducir los gastos de la seguridad social y finalmente limitar el poder sindical. El Estado
no puede asegurar la redistribución, sobre todo en función de un criterio de justicia social. Su papel se reduce a brindar un marco jurídico que garantice estas reglas, y en 1976 llega a proponer la desnacionalización de la moneda, es decir, la privatización de los bancos nacionales para someter a la creación monetaria los mecanismos del mercado. Otra de sus posiciones parece matizar el radicalismo de su liberalismo. Preconiza como ejemplo la creación de un ingreso mínimo, pero esta propuesta debe verse como una rehabilitación de la ley inglesa de los indigentes y no como una marca de socialismo hegesiano. En realidad, Hayek está obsesionado por las clases medias que controlan los regímenes democráticos. Hay una gran parte de verdad en la fórmula según la cual el fascismo y el nacionalismo socialista serían una especie de socialismo de clase media. Por otra parte, teme a los pobres cuyas reacciones son imprevisibles y reclama un ingreso mínimo, aunque sea en interés de los que pretenden permanecer protegidos de las reacciones de desaparición de los necesitados. Ya en 1947, en el Plan Lehman, Hayek participa activamente en la fundación del Monte Peregrino, como les mencionaba, y constituye la casa matriz del tanque de ideas neoliberal. Y para continuar, vamos a hacer una segunda grabación con el monetarismo y hablaremos de Milton Friedman. A continuación en el audio que viene. Gracias.